Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy tenemos una invitada súper especial en el podcast de la residencia. Ella es una paisita que está en Adelaide, se vino desde Gold Coast a Adelaide a buscar la residencia y obtuvo la residencia regional como arquitecta. Nos va a contar mucho sobre cómo homologó esta profesión, cómo ha crecido profesionalmente y la diferencia entre Gold Coast y Adelaide. Ella es Natalia Monsalve, también conocida como Natimón en redes. Nati, muchas gracias por estar acá. Ay, gracias a ti, Jorge. Encantada de estar acá, de poder compartir pues como un poquito de lo que ha sido mi historia. Y pues nada, empecemos con esto. Súper. Bueno, cuéntanos, ¿por qué llegaste por aquí tan lejos a Adelaide? Bueno, yo soy de Medellín, estudié arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana y cuando me gradué, como que tenía este sueño de, bueno, yo la verdad me encanta viajar, fui a Brasil y en Brasil aprendí el portugués y como que pues para poderme graduar de la universidad me exigían poder demostrar como que tenía la posibilidad de poder hablar de, pues, como tener otro idioma, un segundo Ujú. idioma. Entonces, cuando me gradué, como que cuando tenía que empezar a reunir los requisitos, me pedían un segundo idioma y yo decía, pues inglés no lo tengo, pero voy a aprovechar con el portugués ya que fui a Brasil ¿Cuánto estuviste por allá? 2 meses. Ah, oh, súper. 2 meses y en 2 meses llegué como súper engomada, como a practicar y dije, bueno, si lo hice con el portugués, ¿por qué no lo va a poder hacer con el inglés? Además porque quedé como con ese sentimiento de probé un poquito viajar, salir del país y ahora quiero más. Entonces estaba a punto de graduarme y dije, tengo que aprender inglés para poder tener esa puerta de poder comunicarme con personas de otras partes del mundo, salir y cuando me gradúo, pues obviamente presentando el portugués porque inglés no había, como que digo, no quiero encerrarme en una oficina en donde solamente va a tener 15 días al año para poder ver el mundo, recorrer el mundo. O sea, ¿quién lo recorre en 15 días? Entonces ahí decido como empezar a buscar posibilidades y entre todas, Australia era como la más opcionada por el tema de trabajos, porque con la visa de estudios puedes trabajar y estudiar y bueno, digamos que también el país ofrece pues playas, animales nativos, entonces fue a Australia. Y decido como, mucha gente me decía como Nati, pero primero reúne experiencia y luego te vas. No, yo dije, me voy así de lleno, quiero aprender el inglés y con cero inglés empaqué y me vine para Australia. ¿Cuántos años tenías? Tenía 21, 21 Joven. años, ¿Y tus 21, papás qué 22. dijeron? No, a mí me tocó decirle a mis papás que yo me había ganado una beca para poder venir, pero en realidad en la mitad era cierta porque la agencia con la que yo empecé los trámites me hizo como un humo, me dijo tipo, Natalia, te ganaste una beca y era más que todo para que congelara precios. Yo hice el pago y luego me dijeron, no, es que en realidad la beca no te la podemos dar. O sea, era simplemente como un engaño para poder que me metieran en el proceso. Wow. Y bueno, la agencia, todo mal con esa agencia, no voy a decir el nombre, pero entonces como que me di cuenta de que pues sí se podía hacer el tema de venir a Australia, así sea pagándolo completo y no con beca, después de que les dije a mis papás que sí lo iba a hacer porque ellos no me ayudaron con la parte pues económica, digamos que lastimosamente no contaba con esos recursos, pero pues obtuve un préstamo y haciendo como todo el proceso fue que me di cuenta de que no todo el mundo tenía la oportunidad de venir, pero si tú tienes como las ganas y ese sueño, te la rebuscas. Mm. Entonces, pues como que también en ese orden de ideas estuve buscando cómo hacer para venir, cómo hacer para poder demostrar la solvencia económica, que en su momento había que mostrarla. Entonces, pues nada, digamos que eso también me animó mucho antes de venir a Australia, como quiero contar esto, o sea, como que de pronto las personas que no cuentan con tantos recursos están pensando en hacer algo así y dicen, es que yo no tengo el dinero, pero realmente pues uno puede acudir a préstamos, a familiares, a patrocinios. Entonces yo desde Colombia ya decía, quiero comunicar, quiero compartir esto. Y bueno, ahí fue cuando como que empecé a hacer todo el trámite para poder llegar a Australia. La agencia me ofreció Gold Coast, o sea, yo también estaba como tan afanada de terminé mi universidad, me quiero ir ya, ni siquiera me di el tiempo de investigar más agencias, ni más ciudades, no investigué. Entonces, como que me dijeron Gold Coast, allá llegué. Llegué a Gold Coast sin inglés, sin conocer a nadie allá. Y pues nada, igual emocionada y con muchos sueños como para poder empezar esa experiencia. ¿Y cómo te pareció la ciudad? Me encantó, es una ciudad moderna
que mantiene como muy organizada, la infraestructura es increíble, las playas, o sea, Las 60 playas de Gold Coast kilómetros, son hermosas. canales, o sea, tiene más canales que Ámsterdam y Venecia juntos. Y bueno, digamos que por la arquitectura no hay como mucho de dónde agarrarse, porque pues yo también iba como con ese punto de vista de arquitecta, quiero ver el tema de la, no sé, la historia. Gold Coast es súper moderno, entonces no había de dónde ver como este tipo de cosas, pero es una ciudad muy encantadora, me encanta y pues como que uno ve la ciudad a la que uno llegó como el hogar, como ese segundo hogar. Entonces, pues igual más adelante podemos mencionar un Ujú, poquito cuando me tocó moverme para claro. Entonces, cuando llegaste, tenías poquito inglés. cero, o sea, yo solamente me acuerdo que había practicado como presentarme en el primer día de clases, todo el mundo, o sea, como en inglés siempre, cada semana hay como un inicio de clase, yo me acuerdo que en esa semana yo fui la primera, pues fue como la única que entró. Y el resto ya se sabía como que todo un discurso de presentación y entonces todos se presentaron y luego me tocaba a mí. Y cuando yo dije mis cosas, yo como que solamente me aprendí mi nombre, mi edad, de dónde era y Have a nice day. Era lo único. Wow. ¿Y cómo hiciste para sobrevivir entonces esos primeros meses? Literalmente imprimí mi currículum y empecé a ir a todos lados con mi sonrisa, me vestía súper bien porque yo siento que la imagen vende mucho, entonces como que siempre me iba con mi sonrisa, con mi actitud, decía, I'm looking for a job, have a nice day Ah, y ya. súper. Sí, Y y puro traductor, sí, puro Google Translate. ¿Eso sí. fue en qué fecha que Eso llegaste? fue en el 2019 Ajá. y que de hecho fue un súper reto en la experiencia Australia porque empezó el COVID. Mm, Entonces yo tuve como 2 meses de normalidad y una vez empezó el COVID, todo el mundo perdió sus trabajos, claro. empezó como todo el mundo en la cuarentena. Ujú. Entonces como que yo me acuerdo que perdí mi trabajo, había conseguido un trabajo con el señor, digamos que cuando yo llegué, vivía en una casa con un australiano. Él rentaba la habitación y fue súper consciente con el tema del COVID, entonces nos bajó la renta. Él me ofreció un trabajo en su oficina porque yo le dije, venga, yo limpio, yo hago esto, lo otro, entonces me dio trabajo. Y en ese momento que empezó el COVID, me dijo, ya no vamos a tener que ir a la oficina, ya no tienes que venir más acá. Mm, Entonces, en ese momento perdí el trabajo, perdí no solamente el de limpieza, sino también uno que me habían dado como de generación de posts y todo el mundo también perdió sus trabajos. Entonces, en la claro. casa habíamos muchas desempleadas y con una cuenta de Uber y un carro, entre las tres salíamos a hacer Uber Eats, que es como para repartir comida y con eso sobrevivimos como un mes de la época COVID. Wow. O sea, tú hiciste Uber, fue uno de tus primeros trabajos, entregando Primero comida. mesera en un restaurante italiano, luego Uber Eats y luego haciendo Uber Eats, recogiendo la orden en un restaurante. Me dijeron, tú tienes muy buena actitud, ¿cómo está tu inglés? Yo les decía que sí, que estuvo súper bien y me dieron como la oportunidad en un restaurante de comida de mar, de lujo. Ah, ¿y cómo es eso de trabajar en un restaurante en Australia? Prefiero mil veces limpiar que ser mesera. Eso es algo como una opinión personal, porque siento que el tema de la hospitalidad como que requiere mucha energía. Tienes que estar parado, cargar platos muy pesados, quemarte, lidiar con el customer service, como que tiene como muchas más cosas con las que lidiar. Mientras que, por ejemplo, en limpieza, esta es mi perspectiva, Mm, tú estás como en lo tuyo, nadie te va como a presionar, si estás limpiando, pues como que todo va a salir bien y te puedes poner tus audífonos, escuchar podcast como este, o en realidad, por ejemplo, yo también he tenido mis terapias con podcasts muy útiles, entonces como que, o si tengo un interés que quiero aprender, lo coloco ahí, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y aprendo mientras estoy haciendo el cleaning, entonces me porque parece hostelería es un excelente. trabajo más demandante y a veces toca lidiar con las personas, no están satisfechas y la recaen contra los meseros. Sí, Hay que tener mucha empatía. sí, demasiado. Muy bien, entonces empezaste como a hacer tus pinitos en Australia, llegaste a Gold Coast pues por consejo de la agencia, llegaste con cero inglés, pero fuiste ahí desarrollando las habilidades y tuviste ahí una serie de trabajos. Y esto fue durante el inicio de la pandemia. ¿Y ahí cómo sobreviviste después? Bueno, ya luego
digamos que tenía un poquito más de inglés y el australiano en donde yo vivía me dijo como, Nati, si tú eres arquitecta, me imagino que debes de tener como conocimiento de manejar Photoshop, Illustrator y cositas así. ¿Qué tal si, no sé, aplicas como algo de marketing en la empresa, pues en mi empresa, él tenía su propia empresa y me dio la oportunidad, entonces inicié con él mientras iba con mi inglés chueco, pero yo le decía que sea todo. O sea, él me preguntó, ¿tú sabes hacer esto? Y yo no sabía, pero yo le decía, sí, sí, yo sé, yo aprendo. Y creo que esa es como la actitud, como de uno siempre sumársele a lo que le preguntan, o sea, obviamente tampoco exagerar mucho, pero puede ser como la actitud ganadora que a veces abre también muchas puertas. Y mientras iba aprendiendo el inglés, como que le metí mucho la ficha al inglés, porque yo sabía que mi inglés era muy malo, entonces, pues porque vine con cero. Entonces, un año de inglés general, mucha gente se queja de los colegios. Para mí, yo siento que los colegios te dan la base y la educación en Australia es como que promueve que seas muy autónomo y tú mismo busques cómo aprender, o sea, te dan lo teórico y ya tú miras cómo lo practicas. Entonces me parece que un año estuvo muy bien y ya luego hice 3 meses de IELTS y me parece que fue una decisión ganadora porque pues ahora me siento como muy confiada con el inglés y eso me permitió más adelante pues poder aspirar a cosas más profesionales aún. Entonces, pues en general yo siento que fue una buena elección. Súper. Bueno, estabas en Gold Coast y tú qué dijiste, hago vida en Australia. ¿Cómo me quedo? O llegaste con las metas de quedarte en Australia. No, yo llegué como pensando que iba a ser solamente 6 meses porque soy hija única y yo decía, no, obviamente voy a volver, yo nunca he estado fuera de Colombia tanto tiempo, entonces probablemente vuelva, pero también sabía que probablemente me iba a querer quedar un poco más, iba a extender. Entonces decido extender, me acuerdo que el día que tenía que extender me pegó la chillada del siglo porque era difícil como también decir, es que tengo que extender, pero por mínimo 2 años, o sea, porque tengo que hacer un paquete porque si no, pues no sale tan factible en términos de costos. Además, yo venía con una deuda, entonces todavía tenía las cuotas pendientes y no me iba a devolver a Colombia con una deuda. Entonces, había que sí o sí extender. Extendí y pues como la mayoría de los estudiantes internacionales nos la luchamos con todos los trabajos que haya, entonces pues sí, limpieza, me hice kebabs, trabajé en obviamente cocinas, como mesera, repartidora de comidas, marketing. Entonces el australiano me empezó a ayudar un poco más como a este tema de recomendarme a otras personas en la parte de marketing y aunque no estudié marketing, como que me empiezo a meter mucho en este tema. También decido contar mi historia, mi experiencia como en Australia y me doy cuenta de que Australia me gusta, me encanta, es un país que tiene como muchas oportunidades, que independientemente de lo que decidas hacer, te da para poder tener una buena calidad de vida, segura. Entonces, digo, creo que después de la pandemia y de todo lo que he vivido hasta ahora, me quiero quedar, pero no fue algo que yo decidí desde el principio y cuando empiezo como a empezar a documentarme, me encuentro con que mi perfil como arquitecta podía ser esa vía para poder quedarme. Y a buscar, o sea, como que empecé a buscar demasiadas personas, referentes que ya lo hubiesen logrado. Me encontré con Braulio. Braulio, buen Braulio tipo. es arquitecto y bueno, encontré muchas otras personas, Manuela en Gold Coast, y como que para mí es como que si tú encuentras una persona que ya lo logró, pégate a esa persona, pregúntale todas las dudas que tenga, obviamente tampoco que esa persona te haga el proceso, pero investiga y pregúntale lo que no tienes tan claro. Entonces, como que trato de acercarme a ellos para que me ayuden a resolver todas esas preguntas y efectivamente logró hacer como la homologación con mi carrera. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo es homologar arquitectura en Australia? Bueno, en ese momento era diferente a lo que es ahorita. A Braulio también le tocó otra cosa diferente, entonces él tampoco me podía responder cosas que yo necesitaba en su momento. Pero lo que yo tuve que hacer fue demostrar que tenía como que mi pregrado tenía como una formación académica equivalente a la formación académica de acá, de los arquitectos aquí. Y la entidad que lo homologa es el ACA. Entonces, con el ACA tuve que demostrar el diploma, pues el acta de grado en inglés,
pues como todos mis, como el recorrido escolar, una carta en donde tenía que explicar si yo, por ejemplo, tenía matrícula profesional, cómo era la programación académica, cuántos semestres, pues como que era súper importante el tema de la duración. Si, por ejemplo, tenía certificaciones de la universidad, pues con el RIVA, que es como que le da como más peso. El En RIVA es realidad, una entidad internacional que rige sí, es una entidad británica que rige como toda el gremio de los arquitectos internacionalmente. Entonces, si tu universidad tiene esto, es como que ya check, porque entre los británicos y los australianos, como que ya ellos dicen como que, bueno, esto cuenta porque ellos son como muy parceros. Entonces, pues nada, digamos que al principio fue solamente algo como de documentos. Fue de documentos, hacer una matriz, que ya ahorita esa matriz no existe. Y no sé si se me está olvidando algo más. ¿Te pidieron inglés? No, no el En ese inglés. momento no pedían Por inglés. eso es que ahorita ya estoy como con recuerdos vagos porque yo doy una mentoría para arquitectos en donde pues les ayudo a hacer la homologación con las reglas de hoy. Ajá, Y pues ya hay personas que les han aprobado. salido, Yo tengo un les han cliente aprobado que esto. le han aprobado contigo. Ellos viven en Singapur, Julián. Sí, Julián, no Ujú, me acuerdo del apellido. sí. Y entonces cuéntanos un poquito cómo es hoy. Bueno, ese sí estoy actualizada. Ajá, Hoy precisamente son como los mismos documentos, como que el acta de grado, ya me acordé del core syllabus, ajá. que es El como pensum. el pensum, entonces aparece todo el número de créditos, todas las materias, número de semestres, promedio acumulativo. El otro es como una explicación de cada materia que tienen que ver, eso tiene que llenar las áreas que pide el ACA y ya aparte de todos los documentos, hay que hacer portafolio. En el portafolio te piden escoger de 1 a 4 proyectos en donde vas a tener que hablar que, pues como que fueron las cosas más interesantes de ese proyecto. Hay como 13 áreas que ellos como que solicitan para que tú hables de esas 13 áreas y puedan como certificar que tú realmente sabes del contenido que un arquitecto debería saber. Y aparte del portafolio, tienes que ¿Qué presentar tiene que inglés, tener el portafolio? CV, El currículum. el currículum, tiene que tener el portafolio, tiene que tener obviamente índice, los proyectos. Los proyectos pueden ser académicos, pueden ser profesionales. Se recomienda que 3 sean profesionales y 1 académico porque usualmente el académico tiene como una complejidad mayor. Ujú. Digamos que al final de la carrera los arquitectos nos piden que hagamos un proyecto que tiene mucha área y aparte de eso tiene usos mixtos, que sea comercial, residencia, oficina, público, que se integre a la parte urbana. Entonces, ese proyecto como tal lo revisan un montón. Y lo bueno es que si tú escoges proyectos claves para tu portafolio, vas a tener mucho de qué hablar en la entrevista, que es como esa síntesis de todo el proceso. Entonces, escoger los proyectos adecuados es súper importante. Y antes del portafolio, yo recomiendo siempre llenar un formulario que es el Proforma. El Proforma es prácticamente la estructura de lo que va a ser el portafolio, porque te pregunta cuál es el nombre del portafolio, no, cuál es el nombre del proyecto, cuál es, por ejemplo, tu papel dentro de ese proyecto, el área, pues te pregunta todo lo que vas a tener que colocar en el portafolio. Ujú. Y luego está el Summary Statement, que es otro formulario y ese sí vas a tener que llenarlo como más detalladamente porque te preguntan por todas esas áreas que el arquitecto ya debería saber: escala, emplazamiento, contexto, materiales, tecnología, todo eso, y lo tienes que explicar con cada proyecto y hacer como un mapeo o como una comparación entre esos proyectos sobre esas temáticas. Y prácticamente ese es, o sea, como que es tu pastel. En Colombia, en Medellín le decimos como la copia para el examen, porque ellos, los examinadores, van a tener ese documento para preguntarte. O sea, la entrevista no es como que, ¿qué pasó en la época bizantina, en la arquitectura colonial? No, te van a preguntar sobre tus proyectos. Eso es lo bueno, que la entrevista no es algo como salido de ¿Cuánto contexto. dura la entrevista? Puede durar 30 minutos o menos, o sea, como que dependiendo también de qué tanto tengas para hablar. ¿Y el inglés es qué puntaje?
El inglés es 6.5 Ajá. y 65 en Alto. 6.5 en IELTS, 65 en PTE. Ok, ok. O sea, hay varios, hay más etapas ahora que anteriormente. Hoy es Sí, más complejo el proceso de homologar arquitectura que hace 2 años. Y te piden experiencia, sí, 6 meses de experiencia. 6 meses de experiencia que tienes que demostrar puede ser en Colombia o en Australia y no puede ser, por ejemplo, un voluntariado. Tienes que demostrar que realmente fuiste Fue remunerado remunerado. y se demuestra con pagos, con colillas de pago. Uno puede Exacto. ser también contratista como independiente. Sí, pero entonces toca obviamente demostrar más documentos. Pues sí, Cámara de Cámara Comercio, de RUT. Comercio, RUT, En las Argentina lo llaman colillas, monotributista, esa monotributistas. figura. Ok, y entonces tú tuviste, a veces uno tiene que tener suerte, aunque uno tiene que ponerse en la posición de recibir las bendiciones. O sea, la residencia no va a llegar a tocarte en la puerta y decir, hey, tómame. Tú tuviste que hacer pasos activos. ¿Cuándo decidiste que querías quedarte en Australia? Yo creo que cuando la pandemia, después de la pandemia, todo lo que viví, me hizo pensar como que realmente no me imagino en Colombia ahorita estando trabajando como en arquitecta y porque es que yo creo que todos los que estudiamos arquitectura, si tú estudias arquitectura, sabes que tenemos como una relación de amor y odios con nuestra carrera, porque yo creo que les pasa lo mismo a los médicos, porque uno estudia mucho, trabaja mucho, como que es una carrera que requiere de mucha atención al principio, más que todo en la universidad, de trasnochadas, incluso si uno se organizara mucho el tiempo, había que trasnocharse para hacer las maquetas, digamos que los rollos grandes de planos, fachadas, corte por fachada, y como que uno salir de la universidad y luego decir, me voy a dedicar a esto y sabes que va a ser pues como tedioso, que va a requerir bastante energía. Y yo decía como que mi sueño es ver si de pronto acá en Australia va a ser diferente. Quiero intentarlo porque de pronto tal vez en Colombia nos explotan mucho, pero puede que acá sea diferente. Entonces dije, voy a lanzarme por obtener la oportunidad para poder trabajar como arquitecta en Australia y pues de una vez también quedarme. Entonces ese fue como el objetivo, hasta que no aprenda inglés, no pague la deuda y no encuentre por lo que vine, porque yo tenía en mi mente que iba a trabajar como arquitecta, pues no, no me voy a ir. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar como arquitecta en Australia? Bueno, una vez me reuní con Jorge y me dijo, Nati, tú no necesitas en este momento un abogado migratorio, tú necesitas un reclutador. Mm. Yo me lo tomé muy a pecho, entonces encontré una persona que me ayudó a organizar mi hoja de vida, el LinkedIn, el portafolio, todo, y como que mi perfil quedó excelente. O sea, si me preguntas cómo encontré el trabajo, yo creo que fue mintiendo un poquito o poniéndole unos cuantos accesorios a la hoja de vida porque pues yo me vine sin experiencia de Colombia. Entonces, muchas empresas obviamente buscan una persona que ya tenga esa experiencia, que tenga mínimo 1 año, 2 años. Y yo tenía experiencia trabajando como arquitecta junior en Colombia, pero todavía no me había graduado. Lo hice como a la par de la carrera. Entonces, cuando llegué acá, me tocó colocar que yo ya tenía los 2 años, coloqué que había trabajado en ciertas oficinas, en realidad coloqué con la que había hecho como ese trabajo mientras estudiaba y me llamaron, me empezaron a llamar de diferentes oficinas. Obviamente no exageré en lo que podía hacer, yo coloqué los programas que ya sabía utilizar, todo lo que pues yo me sentía capaz de poder hacer, pero sí exageré con el tiempo de experiencia. Y pues obviamente como ellos no se van a poner a llamar a Colombia como que esta persona sí trabajó con ustedes, yo dije, bueno, hagámoslo. Y encontré la experiencia con, bueno, primero encontré un trabajo que quedaba súper lejos de aquí de Adelaide y yo dije, yo creo que me puede servir porque puede servir como regional, como experiencia regional. ¿Dónde era? Era en, ay, no me acuerdo cómo se llama ese ¿Man pueblito. Barker? No. No, no por ese lado, sino como Yalancalilla, algo Ujú, así, pero obviamente eso no se pronuncia así, pero era un pueblito por allá, cerquita, como yendo hacia Rapid Bay. ujú. Bueno,
Y entonces, como que el viaje era bastante largo, pero yo decía, no, yo voy súper enfocada por mi residencia y si tengo que trabajar en estos 6 meses, tan siquiera para poder mandar la expresión de interés, lo voy a hacer. Pero allá solamente me lo ofrecían por ABN y me habían comentado, tú me habías comentado que tenía que ser por Tax File Number a menos de que pues quisiera hacerlo como independiente. Y era más complicado, entonces seguí buscando y encontré la oportunidad en otra oficina en donde sí me pagaban mucho mejor, era aquí en la ciudad de Adelaide y era por Tax File Number. Entonces como empleada directa de la compañía. sí, y cuando me contrataron, colocaron un aviso en LinkedIn sobre que estaban emocionados de recibirme y yo estaba súper contenta porque obviamente era como esa vía de estoy cumpliendo lo que me propuse con mi inglés chueco, pero pues vamos a darle y aparte de eso pues también me va a ayudar como para completar el último requisito que necesito para aplicar a la residencia. ¿Cómo es el día a día de un arquitecta en Australia? Mi profesión, como que aquí en Australia fue, o mi condición fue muy diferente a lo que de pronto puede ser la realidad de otras personas, porque mi trabajo era remoto. Entonces, pues yo literalmente me levantaba, me conectaba como para poder tener la primera reunión con mi jefe y si teníamos reuniones con clientes, pues íbamos y nos reuníamos con los clientes. A veces tenía que tomar medidas de algunos sitios y como que todo era mucho de reunirnos en cafés y cosas así por este estilo. Entonces, como que puede ser muy diferente a la realidad de un Ujú. estudio mucho más grande, pero creo que ahí también está como la clave de una persona que esté buscando cómo hacer la experiencia y entrar como por el gremio profesional, porque me encontré con muchas oficinas muy, muy grandes que obviamente cuando miraba mi perfil, como que pues me decían de una vez que no. En cambio, cuando uno busca como esas oficinas chiquitas en donde la persona necesita esa ayuda extra, ellos te Boutique. ven como un tesoro, es como que wow, o sea, esa persona está buscando que alguien le dé la oportunidad y yo de verdad necesito esta persona y pues obviamente de pronto el pago no va a ser muy grande, pero puedes empezar con eso, como poder adquirir la experiencia. Entonces, como que por eso yo buscaba oficinas que fueran lejos, donde los australianos no quieren ir, donde no hay tanta competencia y yo creo que por eso también encontré esa experiencia ¿Y laboral. qué te tocaba hacer? ¿Dibujar, diseñar, planos? Todo lo que tiene que hacer un arquitecto, pero muy como específico en el perfil del arquitecto, porque en Colombia un arquitecto puede ser urbanista, paisajista, diseñador de interiores, etcétera, mientras que acá el arquitecto no se va a poner a hacer otras cosas de otra área, ni tampoco dibujante, obviamente a veces dibujamos, pero el rol importante del arquitecto aquí es como diseñar reuniones con clientes, llevar las etapas del proyecto, hacer seguimiento de la construcción, hacer cambios que hace el cliente, pues como de las etapas, según la etapa en la que vayas, presupuesto y pues cosas como técnicas de los planos. ¿Y qué proyectos son los que más se mueven aquí en Australia para un arquitecto en tu posición? Pues en la experiencia que tuve eran más que todo residenciales y tuve la oportunidad de trabajar en una propiedad que pues era muy muy grande en un pueblito que se llama Oakbank y era una propiedad para una persona que tenía mucho dinero. Entonces, no hubo como restricción de presupuesto, había que hacer como un garaje para una colección de carros que él tenía, pues como con bar, cosas como muy excéntricas, como billar, o sea, como una sala de juegos, que tenga 3 salas, que tenga no sé cuántas habitaciones para los invitados. Entonces, como que me tocó mucho la parte residencial, unas normales y esa que ya era como súper excéntrica, pero que me pareció muy interesante porque, no sé, en Colombia es más difícil como encontrar un tipo de cliente así, que esté como libre de gastar lo que, pues lo que el arquitecto le quiere proponer, porque muchas veces uno en la universidad lo ponen a soñar mucho, pero ya luego cuando pues la gente sale a la realidad dice que no le permiten tanto como soñar, sino que tiene que mantenerse bajo un presupuesto. En este proyecto no hubo que pensar tanto como en eso, obviamente tampoco hacer que el cliente gaste de más, pero fue muy interesante porque pues pude proponer muchas cosas. La persona que estaba como a cargo de mí también me decía como no, o sea, puedes proponer todo lo que quieras y ya si el cliente dice que no, pues lo quitamos. Entonces, eso fue como interesante también en mi experiencia como tal.
¿Y cuáles son como las diferencias más grandes en términos de trabajar en Colombia y aquí en Australia como arquitecta? Pues en lo que yo trabajé mientras era arquitecta junior, yo me di cuenta de que allá era como que no respetan mucho las horas que tú tienes como laborales. Ellos si te piden como quédate, pues te tienes que quedar o está este concurso o está este trabajo que pues prácticamente hay que entregarlo el viernes y empezamos tarde o todo se cambió a última hora y hay que tenerlo listo para esta fecha. Es como que no, así no duermas, lo que sea, igual tienes que hacerlo. Mientras que acá es como que te respetan mucho la hora, como que tú, si tú te quedas más de la hora, es como que, ¿qué haces Natalia todavía por acá? Porque todavía estás trabajando, porque me envías un email hasta ahora. Y eso me pareció también como muy interesante, como que ver que de pronto acá, o sea, una persona que sí quiera seguir con el tema de la arquitectura, no se va a sentir como tan explotado como uno se siente de pronto en Latinoamérica y eso es interesante verlo, pues como que de pronto uno puede ser más productivo acá y mejor remunerado. ¿Cuánto puede ganar un arquitecto junior empezando en Australia? Hay una diferencia entre ser arquitecto y graduado de arquitectura. Yo era una graduada de arquitectura y si coloco que soy arquitecta, podría el gremio como mandarme una multa. Mm, Entonces, cuando tú aplicas, realmente no puedes aplicar como arquitecto porque cuando dices que eres arquitecto en Australia, así tengas la homologación, todavía no estás certificado como arquitecto, todavía no tienes la potestad de firmar planos. Tendrías que ir a otro proceso con el ACA para poder certificarte como arquitecto. Entonces, como graduada de arquitectura, en su momento yo ganaba $60,000 al año, incluyendo súper y el tema de la pensión. Y la superannuation, sí, ujú. la super es Es la pensión, la pensión y el otro, los taxes, impuestos. los impuestos. Entonces, pues como que 60,000 al año y ya dependiendo de el contrato que tú hagas con la oficina, o sea, si tú eres como que te sabes vender mucho y ya tienes un buen tiempo en la industria, podrías negociar hasta 75, dependiendo pues ya de Como tu para empezar. experiencia, para empezar. Y ya los arquitectos que tienen 3, 4, 5 años de experiencia en promedio, ¿cuánto ganarían? Si la tienen fuera de Australia, empiezan igual, o sea, 60,000 mínimo. Y ya si, por ejemplo, tienen la experiencia aquí en Australia, pueden ir subiéndole más, o sea, ya dependiendo de lo que negocie con la firma de arquitectura. Pero los arquitectos en realidad, cuando ya están certificados, ganan, tienen un buen Ujú, ingreso. Entonces, súper, sí, o sea, se puede montar a los 100,000, 120. muy bien. Y bueno, eh, hemos saltado un tema, pero ya vamos a llegar a él, que es por qué te viniste a Adelaide desde Gold Coast. Pero siguiendo el hilo de la arquitectura, eh, ¿tú trabajaste en esto cuánto tiempo en Australia? 6 meses. ¿Y por qué dejaste de ser arquitecta? Porque como ya tenía ese background de marketing sin haberlo buscado, con el australiano que me dio como esa oportunidad del marketing, luego me empezó a recomendar a más personas, yo también estaba haciendo mi canal, me di cuenta de que todo este mundo es súper apasionante, o sea, como que es todo un mundo por explorar y me estaba yendo muy bien, entonces digo como que no me estoy disfrutando tanto esto de la arquitectura, o sea, me alegra que era un propósito que yo quería y me ayudó con el tema de la residencia, pero esto otro me fascina, me encanta estar hablando con personas, gestionar aquí y allá, mientras que arquitectura se reducía mucho a estar al frente de un computador y ya. Entonces ahí decido como que, bueno, o me espero otros 6 mesecitos y aplico a una mejor visa, a la visa permanente, a la residencia permanente, o aplico ya a la 491. Y yo dije, no, por mi salud mental, por estar como más tranquila y haciendo lo que realmente me gusta, porque Australia también te permite eso, o sea, como que de pronto en Colombia no hubiese tenido la opción de escoger, o sea, me tengo que aguantar, ser arquitecta, porque esto es lo que me da como para poder vivir. Pero aquí en Australia, lo bueno es que lo que sea que tú decidas hacer, si lo haces muy bien, eso va a dar resultado. Entonces, pues decido como dejar la arquitectura. Una vez terminé los 6 meses, Jorge, ya estoy lista, ahora sí.
Y mandamos pues eso, salió y yo ya dije, bueno, no, me voy para, o sea, me aseguré de poder dejarlo en el momento en el que se podía y me empecé a enfocar en las cosas de marketing y ahorita pues en mi propio negocio. O sea, tú te aseguraste de cumplir los 6 meses que te pedía Adelaida para enviar la expresión de interés. Cuando llegó aceptada y te invitaron a la residencia regional, tú dijiste hasta luego arquitectura. Sí, Y hasta ahora te luego. dedicas al mercadeo y tienes una agencia también de estudios donde eres socia. ¿Por qué decidiste hacer una agencia de estudios? Porque a raíz de esa mala experiencia que yo tuve con la agencia de estudios con la que me vine engañada, incluso ya después yo pedía reembolso me cobraron, imagínate, los biométricos y los exámenes médicos, me dijeron que se los pagaran a ellos y eso se paga en Colombia, pero pues uno al principio no sabe nada de esas cosas y llegué a Australia y todavía nada que me reembolsaban eso. Yo contactaba a la gente para saber si ellos sí eran como legítimos, o sea, estaba tan asustada que yo dije, ya, aquí me estafaron. Y como de toda esa mala experiencia que tuve con ellos e incluso cuando llegué acá, o sea, súper perdidos, no tuve nunca como una inducción, nada, yo dije, esto no puede ser así, o sea, como que uno quiero como ayudarle a las personas a encontrar una solución de que si no tienen los recursos, sí lo pueden hacer. Y dos, pues hacer las cosas diferentes, porque hoy en día el tema de la industria de las agencias está súper, pues como tiene muy mala fama. Todo el Polémico. mundo, sí, es muy polémico, la gente no confía en las agencias porque precisamente hubo como un tiempo en el que las agencias como que promocionaban cosas falsas para poder ganar los clientes. Y pues obviamente no todas son así, hay muchas muy, muy buenas, pero como que eso entre los estudiantes, el voz a voz y también que el estudiante a veces se vuelve muy, como que espera también mucho de las agencias y como que lo vuelve todo un problema, o sea, el estudiante en realidad a veces ni siquiera es agradecido con las agencias que sí son buenas, pero como escuchan de otros estudiantes que les fue mal, entonces dicen, ay no, todas las agencias son malas, todas las agencias te quieren quitar el dinero y como que también mi idea en este momento es poder cambiar un poquito como eso y poder acompañar a los estudiantes como a mí me hubiese gustado que me acompañaran. Entonces de ahí nace como también esa idea de apoyar al estudiante, de, sí, de estar con él, como ese apoyo que yo no recibí en su momento. Y te va mejor como agente de estudios que como arquitecta. Sí, pero en este momento, pues para ser honestos, yo acabo de iniciar con la agencia y obviamente iniciar algo requiere de mucha inversión, de tiempo y en este momento, pues yo ahorita le comentaba a Jorge que tengo otro trabajo, soy supervisora de cleaning y al mismo tiempo, o sea, durante todo el día trabajo en mi agencia y en la noche voy a limpiar. Entonces, aquí no hay secretos, a mí no me gusta decir como que pues ya acá la vida a uno se le resuelve y no, no es así. Como que todo tiene su trabajo y sus etapas. Entonces, en este momento la etapa es crecer un bebé que va creciendo muy rápido, pero al mismo tiempo pues hay que continuar con pues pagar los gastos, la vida que yo ahorita tengo, porque pues tampoco quiero bajar como mi nivel de vida, o sea, como lo que yo hago, a mí me gusta salir, comprarme ropa bonita, ponerme bella y como que obviamente para poder sostener esos gastos hay que continuar con el trabajo, pero ya espero en un futuro poder dejar el trabajo de cleaning y dedicarme solamente a las redes y a mi agencia. O sea, tú te pusiste a clinear después de ser residente. Sí, y después de trabajar en oficinas como marketing y arquitecta, pero la verdad no le quito crédito para nada, o sea, cleaning es un trabajo como cualquier otro y yo creo que así sea que uno barra las calles, así sea que uno tenga que lustrar zapatos, o sea, si lo hace súper bien, eso, o sea, ya con eso te llenas el corazón y llenas también como las expectativas de lo que es la vida, o sea, como que en realidad todo trabajo tiene un objetivo, tiene como, o sea, como que para mí limpiar, yo me siento súper bien porque yo sé que lo estoy haciendo bien, la gente está feliz conmigo y es como una etapa. Yo lo veo como una etapa y no lo veo como que, ay, qué pereza tener que ir a limpiar el desorden del otro o lo voy a hacer súper mal, ¿no? A mí me parece que me ha dado
para poder pagar las visas, residencia, poder traer a mis papás, poder viajar en Australia, poder ir a Bali. O sea, como que el Clinic me ha ayudado a pagar muchas cosas, carros. Entonces, como que cualquier trabajo que uno elija está súper bien. Hacerlo súper bien, cualquier trabajo que sea. Wow, es algo raro porque la gente diría, yo ya pasé mi etapa de limpieza y ahora que soy reciente voy a dedicarme a mi profesión. Y tú hiciste un poquito a la inversa. Tú te dedicaste a tu profesión para llegar a la residencia y una vez la tienes, ya vuelves un poquito, pero esos son temas que son ancillarios porque tú estás trabajando en un proyecto durante el día que es tu agencia, Ujú. la agencia sí se puede. Y, ¿Y cómo es eso de acompañar a los estudiantes aquí en Australia? Bueno, nosotros con el estudiante estamos como que 100% durante toda la asesoría, durante todo el proceso, preguntas que tengan. Adicional a eso, cuando ya, digamos, tienen su visa aprobada, les proporcionamos un ebook y una sesión informativa antes de que lleguen a Australia. Entonces, les recomendamos pues como a las aerolíneas o les ayudamos con el tema de encontrar los vuelos, cómo encontrar alojamiento, cuáles son las posibilidades que tienen acá en trabajos, cómo hacer su hoja de vida australiana, etcétera. Cuando llegan acá, también tienen acceso a como un city tour, dependiendo a cuál ciudad lleguen, y también tienen un segundo ebook que es sobre cómo vivir en Australia. Ujú. Adicional a eso, pues les ayudamos con lo normal, tax file number, pues a tramitar eso, a El tramitar el impuesto. ABN, la cuenta bancaria, la SIM card y estar con él, sí, prácticamente estar para él como que, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue en el colegio? Que pues como que necesitas Muchas ayuda. agencias se desentienden del estudiante. Exacto. Cuando llegan, ni saben que están vivos. Wow, muy bien. Eso está un proyecto muy interesante. Es un proyecto que va a llevar su polémica porque las agencias Mm. no tienen la mejor reputación, pero es bueno que tú estés trabajando, que haya gente buena en la industria como tú, que esté tratando de darle un color diferente, un ángulo diferente, un acompañamiento más seguido. Bueno, volvamos un poquito al tema de por qué te viniste para Adelaide desde Gold Coast y Gold Coast es regional. Bueno, porque Gold Coast, aunque es hermosa y yo tenía muchas ganas de quedarme allá porque ya era mi hogar, tenía un papá australiano, tenía mis amigos, o sea, y esos amigos que se convierten en familia, pero por temas de cupos, uno compite, o sea, en Queensland compite también con la gente de Brisbane y mantenía la lista cerrada. Entonces, como que por ese tema de posibilidades ya iba como mal. Pero adicional a eso, en Adelaide, en su momento, si hacíamos 6 meses de experiencia laboral part-time, digamos que ya podía aplicar o mandar una expresión de interés, mientras que en Gold Coast la experiencia laboral tenía que ser de, pues, full time por 6 meses. Entonces, prácticamente yo dije, me voy a ir para Adelaide para poder hacer la experiencia part-time por 6 meses. En su momento también los estudiantes podíamos trabajar tiempo completo, pero yo dije, ¿qué pasa si las reglas cambian en cualquier momento y yo no voy a poder seguir trabajando full-time aquí en Gold Coast? Y antes de irme para Adelaide, ya había encontrado también una oferta laboral en Gold Coast. Entonces, yo estuve como muy entre me quedo, no me quedo, pero yo dije, no, si la regla cambia, yo prefiero más bien irme y arriesgarlo todo en Adelaide, que voy a poder seguir trabajando part-time y allá sí me va a valer la experiencia. Al final eso se quedó por mucho tiempo porque la gente empezó a aplicar a COVID visas y, ya, y todavía se podía trabajar tiempo completo, pero pues siento que fue como una decisión acertada haberme movido. ¿Y cuál te gusta más, Gold Coast o Adelaide? Me gusta más Gold Coast. Me gusta más Gold Coast porque se siente como una vibra diferente, todo el mundo está como, se siente como de vacaciones, la ciudad es muy bonita, la infraestructura, o sea, todo el tiempo es como limpia, organizada, todo funciona. En Adelaide no es que no funcionen las cosas, simplemente que la vibra es como más viejita. Hay muchos viejitos, lo cual pues no está mal, pero obviamente como que se siente más clásico, más antiguo, además también por la infraestructura que tiene la ciudad, tiene edificios coloniales, históricos, muchas iglesias, Adelaide es la ciudad de las iglesias, y eso me encantaba al principio, pero ya ahorita es como que se queda chiquito, no sé por qué se siente como tan pequeño aquí en Aquí Adelaide, hay sabiendo más que Gold Coast es familias. más grande. Adelaide me parece más familiar, mientras Gold Coast es más como de la vida de solteros, de la fiesta.
Sí, sí, también puede ser, pero creo que es que la infraestructura en Gold Coast es muy linda, o sea, estéticamente, los canales, o sea, yo viví en Gold Coast en un edificio en el piso 36 al frente de la playa y pues era como asequible, vivía al frente del canal, tenía mi propio muelle y me sentaba ahí en ese canal. Aquí en Adelaide como que pues si vives al frente del mar tampoco te lo puedes disfrutar mucho porque hace mucho frío, o sea, acá los climas son muy extremos, o sea, 39 grados o cuando estás en invierno 9, 6 grados. Entonces como que el clima tampoco, no me la llevo mucho con eso, pero aquí encontré el amor y aquí también recibí mi residencia, entonces yo estoy súper agradecida con Adelaide y tratar también como de buscar eventos y cosas, porque es que en Adelaide pareciera que no pasara nada, pero si tú te pones a ver, acá hay el Festival de los Raros, el Festival del Helado, el Festival de la Comida de Mar, o sea, la ciudad de los festivales, pero obviamente hay que también gastar. Pero también hay cosas gratis, entonces hay que buscar qué es lo que hay en Adelaide y no quedarse encerrado. Y ahí me diste paso para preguntarte algo. El amor, que ya lo conseguiste cuando ya tenías como la residencia. Llegó tarde. Sales con un chico australiano. Sí, Debió haber llegado antes. sí. Me tocó hacer todo el trabajo sucio. No, mentira. ¿Cómo es eso de tener una relación con un australiano? Es amor real, mentiras. No, sí, 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 es amor real. El amor con un australiano es, yo creo que a veces le ponemos como mucho tabú a, no, es que va a ser súper diferente, o los australianos son así, asá, como que encasillamos mucho a las personas y en realidad depende como de cada persona, ¿cierto? Pero pues como tal, yo siento que no ha habido como problemas respecto a cultura, como que todo, si uno habla las cosas bien, con buena comunicación, uno se puede llegar como a un buen acuerdo. El tema del inglés al principio para mí sí era como que, o sea, él nunca me ha dicho como, no, tu inglés es malo o algo así, pero a veces yo sí decía, como que quiero hablar del universo, de las cosas astrales, del espacio cuántico, de la física, y no me sé este vocabulario. Entonces también fue como un reto de, bueno, puedo hablar de cleaning, puedo hablar de la vida, puedo hablar de arquitectura, pero no sé hablar del metabolismo físico o algo así. O sea, como que me reunía con la familia de ellos y yo no podía aportar en ciertos temas. Entonces, eso también fue interesante en el aprender el inglés, porque mucha gente pregunta, Nati, pero ¿cuánto te demoraste aprendiendo inglés? O sea, todavía estoy aprendiendo. Cada día se aprende una cosa nueva y con él es muy bueno eso como que poder seguir aprendiendo otras cosas y pues él también ahorita está tratando de aprender español, nos vamos a ir para Colombia para que también conozca pues de dónde vengo yo, él está como muy involucrado en la cultura latina, baila pues mi música, le encanta la comida colombiana, entonces ha sido bonito ver como esa relación, como esta experiencia. O sea que mejor que un colegio de inglés es tener novio australiano para aprender inglés. Sí, no, o sea, como que me ayudó en muchas cosas, como en vocabulario de ciertas cosas específicas, pero también hay un punto en el que tu novio no te va a parar cada 5 segundos para corregirte. Como que ellos entienden lo que quieres decir y ya, así se queda. Entonces, como que tú puedes hablar inglés y equivocarte un montón de veces, pero ellos no te van a corregir todo el tiempo. Entonces, hay un punto en el que tú dices, tengo que aprender por otro lado porque esta persona no me va a corregir. Bueno, y ahorita entonces te vas a quedar en Adelaide a vivir, te pensionas en Adelaide, vas a hacer vida en Adelaide ya. Mm, He estado con una idea de tener, por ejemplo, como una casa en Gold Coast y una casa acá, o sea, no tener, sino rentar, Ujú. porque todavía, digamos, todavía no me da para comprar una casa. Esperemos que cuando sea residente pueda hacer un plan. 100%. Eres residente regional. Sí, pero me cobran más Ujú. por comprar una casa ahorita. Entonces, cuando Préstamo. sea residente permanente, podría revisar esa opción. Pero entonces, rentar una casa en Gold Coast y una acá y estar entre allá y acá para poder como disfrutar de la ciudad que tanto me gusta, porque siempre termino pensando en Gold Coast y ya ahorita me encanta Adelaide también. Entonces, como que sería ideal estar entre aquí y allá. ¿Volverías a vivir a Colombia? Qué buena pregunta. Yo creo que si no me cierro a la idea de en algún momento irme a vivir allá por un tiempo, o pues, o sea, es que ya cuando uno tiene algo aquí un poco más seguro, como que tú sabes que puedes estar también entre aquí y allá,
y además porque pues mi familia está allá, yo soy hija única, entonces no sé si me traiga a mis papás a vivir acá o si realmente yo me vaya a vivir allá un tiempo. Obviamente también son cosas que uno tiene que discutir cuando uno ya está en pareja, como que pues mi pareja también quisiera eso. Entonces, como que ahorita no lo tengo muy claro, pero no me cierra la idea de poder vivir en Colombia y más cuando ahorita tengo, o sea, estoy construyendo la posibilidad de poder trabajar remoto. Entonces, por eso es que también se hacen estos sacrificios en este momento de poder construir una buena base y ya luego, no importa en dónde esté, poder trabajar y ayudar a otras personas, que es lo que ahorita estoy como súper enfocada. Súper. O sea, tú llevas aquí ya 5 años en Australia. En diciembre de este año cumpliría los 5 años, todavía faltan Ya 4 años y unos meses. homologaste la carrera, recibiste la 491 residencia regional, estás trabajando como en los proyectos que te gustan. Para mí es como un tiempo rápido lo que has conseguido. Ujú. Pero si tú pudieras devolverte en la máquina del tiempo, ¿habría algo que te gustaría haber sabido antes de venir para hacer las cosas aún más ágiles? No me arrepiento como de todo el proceso porque siento que tenía que haber pasado por todas esas cosas. Sin embargo, de pronto ser como más curiosa en la búsqueda. O sea, yo soy muy ñoña, me encanta como buscar, investigar todo, pero en el momento, o sea, yo estaba tan desesperada para venirme a Australia que no investigué la agencia, no investigué ciudad, o sea, lo que me ofrecieron, a eso me metí de cabeza y a veces hay que sentarse, revisar todas las opciones y tomar una decisión con más calma. Entonces, eso creo que sería como lo único que cambiaría, pero me parece que como todo pasó, estuvo excelente. Y lo otro sería como que, o sea, sí lo hice, pero creo que también lo pude haber hecho antes y es el tema de haberme movido de ciudad antes. Y eso que pues en realidad yo cuando me reuní contigo, tú me dijiste, o sea, creo que la opción podría ser Adelaide. Me tomó, no sé, 3 o 4 meses tomar la decisión y me moví. Pero hay gente como que dice, sabe que se tiene que mover y no se mueven, y cuando se mueven las reglas migratorias ya cambiaron. Entonces yo fui muy de buenas porque me moví en el momento en el que tenía que haberme movido. Fui muy de buenas también como que en el tema de la homologación. Homologué en el momento en el que servía para mí. Si yo me hubiese esperado alguna de esas dos cosas y las reglas cambian tanto para la homologación de arquitectura como para la residencia, no estuviera contando esta historia y yo estuviera en este momento estudiando Civil Construction Design, un advanced diploma de 2 años Mm, y mirando cómo hago ese segundo camino porque dejé pasar la oportunidad. Entonces, como que de pronto un consejo es, si usted ve la oportunidad, no la deje pasar. es algo que nosotros le decimos a las personas que vienen a la consulta conmigo, es si eres elegible hoy, aplica hoy, mañana no sabemos. Mm. Y a veces las reglas, y en Australia las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento. Y inmigración siempre está molestando, tratando de ajustar las tuercas. Y tú, hay que a veces contar un poquito de suerte, pero como te decía al inicio, tú tienes que ponerte en la posición de ser suertuda. Entonces tú hiciste la homologación temprano y luego cambiaron las reglas. Y si no lo hubieras hecho a ese momento, te hubieras quedado por fuera. Cuando te moviste de ciudad, lo hiciste en el momento adecuado, porque si lo hubieras hecho después, ya no podrías haberlo hecho, eh, porque eh, las reglas cambiaron. Entonces las cosas se dieron, pero estabas en el momento adecuado, con los conocimientos adecuados. Sí, total. Hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé que dice que la suerte es donde se une como la posibilidad como con la disciplina. Entonces, creo que es así. Pero es como que cuando tú ves la posibilidad y te enfocas en trabajar por eso, prácticamente haces que las cosas pasen. Entonces, esa es la suerte que unos tienen y de pronto otras personas que no la buscan. Entonces, como que sí, creo que soy una chica suertuda. Súper, pues enhorabuena, Nati, muchas gracias por compartir tu historia, súper interesante y que has dado varios rumbos y has llegado como una especie de círculo, pero sigues evolucionando. Me alegra mucho de ver que te ha ido muy bien también en Adelaide.
y felicitaciones por esos logros profesionales y ojalá que también tu agencia siga creciendo, prosperando mucho. Ay, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti porque pues también con tu acompañamiento y con tu asesoría fue que se logró llegar también como a este objetivo de residencia y ya uno sentirse más tranquilo y poderse dedicar también como a los sueños o a las pasiones que uno tiene, porque pues si no se hubiese logrado eso, como que no podría estar ahorita ya dedicada a lo que me gusta. Súper, Nati, muchas gracias a ti.